José Rubén Zamora, fundador del periódico, es un destacado periodista guatemalteco. Durante más de 2 décadas, Zamora y su equipo sacaron a la luz la corrupción sistemática y los abusos de poder, lo que le valió al periódico un papel clave en la rendición de cuentas de los funcionarios guatemaltecos. El 29 de julio de 2022, la Policía Nacional Civil detuvo a Zamora en su domicilio por cargos falsos de lavado de dinero, chantaje, tráfico de influencias y conspiración para lavado de dinero, al tiempo que allanaban la redacción del periódico y congelaban sus bienes y los del periódico. Tras la detención de Zamora, el periódico sufrió un implacable acoso político, financiero y legal que llevó a 9 periodistas al exilio. Tras meses de intensa presión, el periódico cesó sus actividades el 15 de mayo de 2023. PEN Internacional cree que el encarcelamiento de Zamora y el cierre del periódico fueron intentos del gobierno de silenciar el periodismo crítico. El proceso judicial contra Zamora ha estado marcado por irregularidades y restricciones indebidas. Durante el juicio, se enfrentó a graves obstáculos, como la capacidad limitada para presentar pruebas y testigos exculpatorios, el acoso y la persecución de su equipo de defensa legal y el uso abusivo de la presencia preventiva. Esos problemas procesales, junto con la adición de cargos infundados a mitad del juicio, alimentan aún más la preocupación de que su procesamiento sea una medida de represalia y no un caso penal legítimo. En junio, en junio de 2023, Zamora fue condenado a 7 años de prisión por cargos de lavado de dinero, aunque se desestimaron todos los demás cargos. El 14 de octubre de 2023, la Sala Segunda de Apelaciones anuló su condena, alegando irregularidades y ordenando un nuevo juicio, que ahora se ha programado para septiembre de 2025. El 2 de julio de 2024, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria emitió un dictamen sobre el caso de Zamora, en el que afirmaba que el encarcelamiento era arbitrario y que su detención fue consecuencia del ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión. El dictamen declaraba que no debe celebrarse ningún juicio y que un remedio apropiado sería poner inmediatamente en libertad al señor Zamora y proporcionarle una indemnización adecuada. El 18 de octubre siguiente, un juez le otorgó el arresto domiciliario por motivos humanitarios y debido a que se había excedido el plazo de prevención preventiva permitido por la ley. El 4 de marzo de 2025, una sala de apelación anuló parcialmente el proceso y revocó la decisión de arresto domiciliario. Sus abogados presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia. El 18 de junio pasado, la máxima Corte de Justicia de Guatemala ratificó la medida de detención domiciliaria que se le había otorgado, pero seguirá en prisión por otro caso abierto por la Fiscalía en marzo de 2025, donde está acusado de presunta obstrucción a una investigación en su contra, caso por el cual está a la espera de que la Corte Suprema resuelva la apelación. Su hijo José Carlos Zamora, que debía estar con nosotros hoy día, afirmó a la prensa que la inacción de la Corte Suprema sigue prolongando una detención arbitraria en un proceso espurio y lleno de irregularidades contra su padre. PEN Internacional cree que su procesamiento está directamente relacionado con sus actividades periodísticas y insta a las autoridades guatemaltecas a que respetan las normas internacionales sobre garantías procesales, pidiendo la liberación inmediata y incondicional de Zamora. Asimismo, insta a las autoridades a que pongan fin al acoso legal y judicial de los y las periodistas en Guatemala y les protegen de la violencia o la intimidación, permitiéndoles trabajar libremente. Bien, bueno, nuevamente los saludo a todos. Muchas gracias, Diane, por esta reseña y este tributo que rendimos hoy día todos y todas acá a
José Rubén Zamora, y a todos los demás poetas encarcelados, y a toda persona perseguida en nuestro mundo por lo que piensa o por lo que expresa. La libertad de expresión, hija de la libertad de pensamiento, es el corazón de PEN Internacional. Es uno de sus baluartes con que se funda, y por lo tanto actos como este ojalá se repitieran en todas las latitudes para dar un poco de luz en estas épocas de claros oscuros, donde emergen los monstruos de los autoritarismos, de las dictaduras, de las narrativas oficiales, de los silenciamientos que amenazan la libertad de expresión y, en definitiva, la democracia y la vida en todo el planeta. Ese es el fin fundamental de esta recital, de este homenaje que estamos preparando con los PEN Argentina, PEN Uruguay y PEN Paraguay. En primer lugar, para dar comienzo a este recital, nos va a presentar nuestra querida directora de PEN Internacional para las Américas, Alicia Quiñones, a María Cristina Garrido Rodríguez, la primera poeta que vamos a tributar en este acto. Ella nos va a introducir a la persona de María Cristina Garrido, presa en Cuba. Adelante, Alicia, muchas gracias. Gracias a ustedes y un gusto estar aquí y dar voz a la historia de María Cristina Garrido Rodríguez, esta poeta cubana. María Cristina Garrido Rodríguez fue el 10 de marzo de 2022, fue condenada a 7 años de prisión por desorden público, desacato y resistencia. Por supuesto, por estos supuestos delitos. Garrido fue detenida el 12 de julio de 2021 y golpeada en más de 13 ocasiones por la policía cubana. Ha soportado condiciones de detención muy difíciles, incluyendo aislamiento, malos tratos, falta de comida y agua en prisión. Voz cautiva, que es su más reciente libro, fue escrito desde la prisión. María Cristina no pudo escribir sino hasta el día 349 de su encarcelamiento. Le pasaron a discreción y quizá un poco de cuidados, le pasaron un papel y un lápiz muy escasos y un bolígrafo de repuesto retorcido y sin cuerpo. Esos primeros poemas que salieron de la calle llegaron con las manos temblorosas, como nos lo describen, y una letra translúcida que solo se podía leer con un máximo contraste de edición de imágenes. Los originales aún se conservan en tinta clara, grafito rayado, páginas arrugadas sin cuidado y versos apilados. En noviembre de 2023, María Cristina envió un mensaje de audio desde la cárcel al Movimiento Mundial de PEN, agradeciendo su solidaridad, que es lo que la ha mantenido en pie. María Cristina sigue en prisión injustamente y en 2025 fue nombrada miembro honorario de PEN Canadá y PEN Chile. María Cristina Garrido Rodríguez sigue en prisión, enfrentándose a una condena que intenta silenciarla e impedir su literatura y su activismo. PEN Internacional sigue exigiendo su liberación inmediata. Muchas gracias, Alicia. Inicia la lectura de un poema. Claudia Ferradas, socia de PEN Argentina, poeta y cantante, ha publicado 3 poemarios, artículos académicos, materiales educativos y contribuciones a libros, cursos y conferencias sobre estudios interculturales, literaturas anglófonas en 23 países, además de colaborar regularmente con la Universidad de Oxford, la Universidad Nacional de Luján y la Norwich Institute for Language Education en Inglaterra. Adelante, Claudia. Gracias, Tienes que José. activar tu micrófono, por favor. Gracias. Gracias, José, y gracias a todos por esta oportunidad. Mi hermana duerme, Angélica, pero deja el alma despierta para que la abrace dolor adentro, y luego de invocar a sus delirios, encenderles velas a tantas destrucciones, la dejo quieta en sus batallas, porque el sueño es también un enemigo.
La mano de la noche cierra el candado de las criptas de los infieles. Un chirrido endémico oxida mi paciencia. Le grito a la carcelera, ojalá, y los 3 puntos suspensivos hacen noticia. Acuesto lo que queda de mí, pero se contorsiona un desvelo bajo mis dudas. No tiene huesos para escapar de mis cavilaciones. ¿Qué soñará mi hermana con el mar de carnací en su humedad verdísima? Que la libertad es un pájaro que emigra y no regresa. Mi hermana sueña conmigo porque soy la gemela de su tristeza. Ella me besa con todos los perdones que no se dijeron, de hija sin padre y padre sin entierro, de madre de los hombres y hombres sin abrazos. Me besa con todos los recuerdos de sus ojos. Mi hermana duerme, inquieta, y yo me quedo con domicilio en su fantasma. Abro de par en par sus ilusiones, sacudo sus telarañas de enojo. Su pesadilla se la exilio, se la tiro lejos. No quiero que sueñe que el pájaro se queda, que sus playas serán un espejismo de todo, que me voy cargando la libertad para mí sola. Gracias. Muchas gracias, Claudia, por ese poema tan dramático también. Bueno, y vamos a escuchar otro poema de la misma poeta encarcelada en Cuba, Examen de tiempo, en la voz de Cristina Wormul Chorrini, que no necesita mucha presentación, debería decir yo, presidenta de PEN Chile, poeta, escritora, cronista, prologuista, tallerista, representante de los inútiles, asesora de la Secretaría Regional del Ministerio de las Culturas, ha publicado 4 poemarios, una novela y un libro de cuentos, Antioquía en la Ventana. Ha obtenido varios galardones, entre ellos 2 becas de creación en poesía de los fondos concursables. Estimada Cristina, adelante. Gracias. Gracias, José Luis. La verdad, emocionante. Examen de tiempo. Estoy escribiendo este gemido ahora mismo en una madrugada de presos y oprobios, donde las puertas suenan a llanto y olvido. No puedo dormir. Descubrí que es mejor escribir a estas horas en que duerme el dolor ajeno y el silencio suaviza la mente y el espíritu. La noche es mi acicate, aunque es el mayor peligro. Los médicos sin bata y sin vocación huyen de los ruegos y temo morir en un largo dolor inesperado. A este lugar lo llamamos el cementerio de los vivos. Aquí se entierra sin enterrador la justicia, inexorable de la patria, como si se enterrara el crimen de un niño o de una flor. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias por darle voz a los que no tienen voz en este momento. Y continuamos con nuestro recital para escuchar la presentación del poeta preso en Israel, Aitam Haber, que nos hará Griselda Sufi, escritora y socia de PEN Argentina, y que será leído posteriormente por Teodoro Elzaca, a quien voy a presentar después. Adelante, Griselda. Gracias, José. Bueno, qué decir de este poeta y periodista palestino, Haitham Haber. Nació en Harim, Palestina, y ha estado preso 30 años en prisión, en la cárcel, y empezó desde muy joven ya a ser sentenciado en una cárcel a los 16 años, en la edad que también coincide con su pasión por la literatura y la poesía. Entonces podríamos decir que su escritura y su experiencia carcelaria
coinciden de una vez en su vida, ¿no? Y eso lo va a marcar para siempre. Esa escritura llega a ser después, se dice poeta, pero también escribió novelas, escribió una novela que se llama Prisionero en 1578, que es justamente sobre su experiencia en la cárcel y sobre lo que han vivido también sus compañeros palestinos. O sea que significa esa novela una forma de acercarse a toda la situación constante que viven en esta región. Estudió igual en esos breves intervalos de libertad, estudió periodismo y estudió historia. Estudió historia en Al-Aqsa, en la Universidad de Al-Aqsa, y estudió periodismo en Al-Nazar. Escribió también una novela que se llama La Mártir, y escribió una novela que, curiosamente, con todas estas opiniones sobre palestinos y las mujeres y la no comprensión de género, escribió una novela sobre las santas, se llama Las Santas, que es justamente la defensa de las mujeres palestinas que están luchando por la libertad en esta región. Así que también es importante tener eso en cuenta. Escribió una colección de poemas que se llama Suspiros en el amor y la guerra, y también escribió una colección de prosa que se llama Cartas a una mujer de luna y agua. Uno de sus poemarios también desaparece, es destruido en la guerra actual en Gaza. Podemos decir que el gozo de la libertad es un paréntesis en su vida, pero no en su escritura. Esa mezcla, la mezcla con el dolor de la deshumanización que se vive en su territorio. Soy miembro de la Unión de Escritores Palestinos. Su escritura es búsqueda de libertad, que al principio, como él mismo dice, es para liberar su propia presión psicológica, y luego, con el tiempo, se da a conocer a otros para dar a conocer la vivencia de los palestinos en las cárceles de la ocupación israelí. Y ahora Muchas gracias, Griselda. No. Y para escuchar la voz de este poeta en prisión, nada mejor que otro poeta palestino, Teodoro Elzaca, socio de Penchile, poeta, escritor, artista audiovisual, con más de 40 años de trayectoria en Chile y el extranjero, fundador y presidente de la Fundación Iberoamericana de Artes, Letras y Ciencias. Ha publicado más de 20 libros y realizado numerosas exposiciones en Chile y en Europa. Tiene una dilatada trayectoria en el mundo del arte, de las instalaciones, de las exposiciones, de la poesía. Y, en fin, sería muy largo hacer todo el currículum de Teodoro, pero lo más importante es que bienvenido, Teodoro, y le puedas dar voz a nuestro querido poeta palestino en prisión. Adelante, Teodoro. Buenas tardes, los saludo desde Santiago de Chile, estremecido por la situación que ya todos conocemos y como vemos que quienes no han muerto bajo el fuego aéreo hoy mueren de inanición en Palestina. Voy a leer el poema Gaza sobre el fuego. Cada vez que se desvanecen los rasgos de la muerte, de los rostros de nuestros poemas, Gaza nos recuerda que aún duerme entre dos Gazas, una en el borde del sueño gris, otra en mis palmas, una en el corazón y otra en el fondo del corazón. Encabeza los versos y los himnos, supera los sueños de los niños, cabalga sobre los lomos de las fiestas, adorna la historia con su sangre, cubre la desnudez del honor con su nuevo manto, redefine la nobleza en el bautismo del fuego y la trinchera
de la sangre. Ninguna herida detiene su torrente, ningún dolor la hace retroceder. Aquí, en Gaza, pasa la huella de una sonrisa en el rostro de un niño que entregó su alegría a una estrella viajera rumbo a las cumbres. Aquí una bala o una esquirla lanzó su sombra pesada sobre el rostro de una mariposa que durmió para siempre, dejando atrás un ejército de la nada, huyendo tras un muro de odio y terror para no ser alcanzado por nuestros pasos. Aquí en Gaza, donde la novela es infinita, los personajes crecen sin final, la narrativa no se detiene, cuidan cada línea, cada aliento final, como si compusieran el último canto con el arrullo de las palomas. Pintan los sueños con la sangre de las amapolas, extienden la herida como alfombra para que los invitados puedan descansar. Solo en Gaza, entre todos los países de la tierra, el color del poema es diferente, el texto del relato es diferente, las estructuras narrativas son distintas, el amor es distinto. Todo está impregnado de una fragancia épica, de una dignidad perdida hace tiempo. Incluso el aire es diferente, tiene precio. Incluso los rostros de los asesinos arrogantes, esos que se esconden tras el cielo, saben que las batallas contra Gaza son otra cosa, son diferentes. Sus rostros están pálidos, temerosos. Ve tú y tú, Señor, a luchar. Nosotros nos quedamos aquí sentados. Lo confesamos. Las batallas con Gaza son otra cosa, son distintas. Gracias. Muchas gracias, Muchas Teodoro, gracias a por ustedes. este poema tan conmovedor. Solo agregar que Aitam Haber fue liberado el año 24. Tuvo 30 días en libertad y volvió a ser encarcelado. Entonces, estas son las cosas de las cuales no podemos pasar. Bien, y continuando con nuestro recital en homenaje a todas estas libertades atropelladas en el planeta, nos vamos a ir a la China, porque este es un fenómeno planetario, el atropello a la libertad. Y vamos a leer, a traer a Guy Minhai, poeta chino, que nos va a presentar Diane Almeraz, escritora y socia de Penchile y presidenta del Comité de Escritores Perseguidos de Penchile. Adelante, Diane. Buenas noches. Hai debe ser el caso de más tiempo de duración de PEN Internacional, que he estado atento desde 2015. Él es poeta, autor, editor, librero y miembro del Centro PEN Chino Independiente. También es ciudadano sueco, que cumple una condena de 10 años de prisión impuesta tras ser declarado culpable de supuestos cargos relacionados con la seguridad nacional. Nacido en 1964,
Gui Minhai es uno de los 5 libreros de Hong Kong que desaparecieron forzosamente a finales de 2015. Deben recordarse. Los servicios de seguridad de la República Popular de China lo raptaron en su casa de vacaciones en Tailandia y no se lo vio en público hasta 3 meses después, cuando los medios de comunicación estatales de la República Popular de China emitieron un video de confesión forzada en el que Gui Minhai afirmaba que había regresado voluntariamente a China para entregarse por una infracción de tráfico cometida en 2003. Fue brevemente liberado mientras estaba bajo vigilancia continua a finales de 2017, pero fue de nuevo detenido el 20 de enero de 2018, mientras se encontraba en compañía de 2 diplomáticos suecos de camino a Pekín para someterse a pruebas médicas, luego de mostrar síntomas de una enfermedad neurodegenerativa. El 4 de julio de 2024, PEN Internacional pidió su liberación durante la aprobación del examen periódico universal de China en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Gui Minhai era propietario de 2 editoriales de Hong Kong conocidas por sus libros sensacionalistas sobre la vida privada de los dirigentes políticos chinos. Una de ellas, Causeway Bay Books, se cerró tras su desaparición forzada y la desaparición forzada de todo el personal. Hasta entonces era un destino popular para quienes querían comprar libros prohibidos o no disponibles en China continental. Es un autor prolífico antes de su detención. Varios poemas escritos por Gui Minhai durante su detención inicial se publicaron en 2020 como una colección de poesía titulada Dibujo una puerta en la pared con el dedo. Y en 2019, mientras estaba encarcelado, recibió el premio Tucholsky de PEN Suecia. Gracias, Diane, muchas gracias. Y vamos a escuchar la voz de Gui Minhai en la palabra de Germán Rojas, de PEN Chile. Germán es presidente del Comité de Escritores y Escritoras por la Paz de PEN Internacional y vicepresidente de PEN Chile. Autor de las traducciones de los poemas de Gui Minhai que escucharemos esta noche. Ha publicado 4 libros de poesía, el último, de Amor y Travesía, fue recientemente lanzado en la Feria del Libro de Buenos Aires. Poemas suyos han sido publicados en antologías, aparecidas en una docena de países y ha participado en recitales en la mayoría de ellos. En Uruguay recibió la medalla Botella al Mar en reconocimiento a su mérito cultural y literario. Adelante, Germán, con la voz de Gui Minhai. Muchas gracias, José Luis, por invitarme a recitar estos poemas que traduje y agradecerles que al comité organizador que me hayan dado me han encomendado esa hermosísima tarea porque me acercó muchísimo al autor, un gran poeta a quien yo desconocía sus trabajos. Así que voy a leer el primer poema que se llama Estar avergonzado de, y dice así: estar avergonzado de renunciar a mis velas desplegadas a causa de la pendiente del curso de las aguas, estar avergonzado de no preocuparme más del destino de las aves porque yo mismo estoy posado en el norte, estar avergonzado de no alzar mi propia voz porque el lenguaje de otros está engrillado, estar avergonzado de dejar de ser poeta porque la poesía está encerrada en unas jaulas, estar avergonzado de no recopilar historias y transformarlas en libros. Los escándalos están en todas partes como hongos coloridos. Estar avergonzado de no haber sido encarcelado en un sitio donde los discursos se congelan en las rocas. Muchas gracias, José Luis. Gracias a ti, Germán. Gracias.
Y para escuchar otro poema de Gui Minhai, en la voz de Fernando Pistilli, de PEN Paraguay, socio de PEN Paraguay, es poeta, escritor, profesor, promotor cultural, académico de número de la Academia Paraguaya de la Lengua y académico correspondiente de la Real Academia de la Lengua Española. Es también expresidente de la Sociedad de Escritores de Paraguay. Fernando, adelante con ese poema en la voz de Gui Minhai, por favor. Buenas tardes y un honor compartir con ustedes este momento que ojalá nunca más tengamos que vivir estas cosas, ¿verdad? Pero vamos a seguir firmes cada vez que suceda. El siervo del padre David. Y acá aclarar que es una especie de ciervo de China que estuvo casi al borde de la extinción, para entender el poema claramente. Bajo la intensa luz del día y de la noche, rápidamente me transformé en un siervo del padre David. A mi cabello encanecido apenas le llevó algo así como 700 días transformarse en cornamenta. Estas extrañas criaturas no viven acá y dicen que me llamo ni chicha ni limonada. Cuando me capturaron comencé a evolucionar. Cuando comencé a evolucionar fui domesticado. Tan pronto me despojaron de mis ropas, me convertí en un siervo de David domesticado y lloré ante las cámaras, admitiendo que era un siervo que se había extraviado. En el jardín secreto, mi rápida involución transformó el discurso en peludos gemidos, transformó un sombrero en una capucha negra, transformó la nacionalidad y la ciudadanía en un conflicto diplomático. En todas las enciclopedias chinas está escrito que el siervo del padre David es una bestia rara, exclusiva de China, y así uno de esos siervos, feliz en los bosques suecos, comenzó una nueva vida en un pantano asiático. Yo soy un siervo de David, involucionado, incapaz de tragarme prosas o poemas, pero mientras me avergüenzo en el pantano, todavía añoro correr por los bosques suecos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Y vamos a terminar con un tercer poema de Gui Minhai en la voz de María Eugenia Ayala, de PEN Paraguay, socia de PEN Paraguay, poeta, escritora, docente universitaria, periodista y gestora cultural, expresidenta de PEN Paraguay, integra actualmente la comisión directiva de PEN Paraguay y de la Sociedad de Escritores de ese país. María Eugenia, adelante. Muy buenas noches, un gusto compartir con ustedes este bello poema. Heroísmo. Cuando yo era joven, cuidé a una hermosa gallinita. En mi infancia, ella puso un huevo que brillaba bajo la luz del sol, con una yema redonda, redonda dentro de su cáscara. Llevaba conmigo este huevo por doquier e hice muchos dibujos de yemas amarillas. Incluso cuando la luna se curvaba de cansancio, soñé sueños tan redondos como una yema. Solo cuando un par de botas pisotearon mi huevo, me di cuenta de cuán frágil es la cáscara de un huevo. La yema es el suelo, desolada e indefensa. La clara del huevo escurriéndose como lágrimas. Un huevo de gallina desnudo es tan débil después de que la yema fuera ultrajada. Me acurruqué como una bola y renuncié al código genético del huevo y admití que realmente yo era un huevo de pata. Ardo hasta el final en la sartén al rojo vivo, solo porque creo en esta humilde idea. Cuando me frían como un grueso omelette, la muerte de un héroe estará envuelta en mi interior. Gracias.
Muchas gracias, María Eugenia. Muchas gracias. Bueno, todos los poemas, yo creo, nos han conmovido profundamente. El espíritu humano a través de nuestra historia como especie, que somos recién llegados en este planeta nomás, pero hemos hecho tantas cosas. Yo me acordaba, para ir cerrando, que a Giordano Bruno lo encarcelaron también, y para que no siguiera hablando, antes de meterlo a la hoguera, le atravesaron un fierro en la lengua, para mandar una señal clara de que en el siglo XV, entiendo, XVI, nadie podía decir otra cosa de lo que era oficialmente verdad. Las verdades oficiales nos matan, las narrativas impuestas mutilan nuestra especie. Las dictaduras de toda especie lo mismo. Y lo primero que una dictadura reprime es la libertad de expresión, porque con eso reprime lo más humano que tenemos, que es la capacidad de crear, de recrear, de proyectar, de criticar, etc. Por eso es que siempre a mí me atrajo este núcleo fundante de PEN Internacional, que es la libertad de expresión, inserta en el marco de la literatura, los derechos humanos, etc. Bueno, ha sido muy conmovedor estos poemas, especialmente los de Gui Minhai y el de Haitham Haber, que aún está encarcelado, gozó 30 días de libertad y lo volvieron a tomar en Palestina, en el intercambio que hubo el año pasado. Es casi una tortura agregada eso, ¿no? Bueno, y para el cierre de nuestro encuentro, le doy la palabra a Alicia Quiñones, directora de PEN Internacional para las Américas. Alicia, adelante. Muchísimas gracias por el espacio y por invitarme a participar de este evento. Solamente quiero compartir una reflexión, unas palabras y decir que el acto creativo requiere no solo de libertad, sino también de ese supuesto de libertad futura. Si el acto creativo está preocupado por si habrá libertad mañana, entonces no será libre hoy. Si está temeroso de elegir de lo que quiere hablar, entonces sus elecciones no estarán determinadas por el talento de los escritores, sino al menos en parte por el miedo. Si no tenemos confianza en la libertad como artistas, como creadores, entonces no somos libres. Incluso peor, cuando la censura se mete en nuestros corazones, en los corazones de los artistas, el odio se convierte en el tema. El arte se convierte en arte censurado y así es como el mundo lo ve. Y lo entiende cuando los censores lanzan todas estas etiquetas al mundo de los escritores. El censor trata de catalogar nuestro trabajo, los trabajos de las personas de las que hoy hablamos, por ejemplo, aquí en este evento, como inmoral, blasfemo, controversial, y esas palabras hacen daños como cuerdas alrededor del cuello de quienes lo crean y de sus trabajos. Quiero recordar, por ejemplo, que el poeta Ovidio fue exiliado al Mar Negro por disgustar al César y pasó el resto de su vida rogando por volver a Roma, pero su obra sobrevivió al mismo imperio. El poeta Osip Mandelstam murió en uno de los campos de esclavos de Stalin, pero sus poemas sobrevivieron a la Unión Soviética. Y el poeta Federico García Lorca, que citaba en un principio nuestra colega Cristina, fue asesinado por los matones de Franco, pero su obra sobrevivió al franquismo. Entonces podríamos decir que el arte es más fuerte que el censor. Y tal vez muy a menudo así lo sea, en todos los casos de los escritores perseguidos y los artistas perseguidos. Sin embargo, los artistas, las personas, no lo son y tienen y tenemos que defender por sus vidas aprisionadas, al igual que sus palabras. Para eso estamos el día de hoy y recordar que eventos como este que tenemos este día son muy significativos y que no son posibles en muchas partes del mundo. Hoy nosotros tenemos el privilegio de estar aquí reunidos y hablar de estos poemas,
pero en muchos países esto es perseguido. Este acto per se es un acto disidente, digámoslo así. Entonces, bajo estas ideas de la importancia que tiene nuestro trabajo y nuestra labor a nivel internacional, quiero agradecerles por venir el día de hoy, por organizar este evento tan importante y por apoyar al Centro PEN Chile, al Centro PEN Paraguay, Uruguay, Argentina, por todo lo que hacemos, por la labor que hacemos día con día. Y solamente eso decirles que muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias a todas y todos. Em, Gabriel Saideos nos ha comunicado que no pudo reincorporarse y le habría gustado despedirse. Encomendó a Daniel Paredes, pero también tuvo que retirarse, parece, para hacer su despedida. Así que igualmente yo transmito los saludos de Gabriel y de Daniel. Y con Daniel esto está, José Luis. está presente, perdón, Está presente, Daniel. porque adelante, Daniel, por favor, discúlpame, pero había visto en el chat que estabas despidiéndote, pero si estás acá, por supuesto, adelante, para la despedida de este recital. Tienes el micrófono. Estás muteado, parece. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, adelante. Sí. No, Gabriel tuvo un problema de conexión, pero me pidió que le transmitiera a todos ustedes, especialmente a Dayan y al equipo organizador de este evento, que es un verdadero acto militante en contra del autoritarismo y la censura, y que PEN Argentino está muy orgulloso de participar en actividades como estas que muestran el mejor costado de los seres humanos y que la lucha nunca debe ser abandonada. Así que muchísimas gracias. Muy bien, pues ha sido un gusto poder compartir este espacio de libertad en estos momentos, en este mundo. Así que muchas gracias a todos y muy buenas noches. Nos encontraremos en un próximo recital con esta lucha que nunca termina, como ha dicho quien acaba de hablar, desde luego. Muy buenas noches y gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches desde Guadalajara, México. Gracias por la invitación.